Vamos a dejar a los niños que vayan pasando. Hermano Enrique. Buenos días, hermanos. Agradecido al Señor por estar una vez más acá con ustedes, un domingo más. Y también es un domingo menos antes de su venida, ¿no? Es siempre cuando llega el tiempo de poder compartir acá al frente, me pongo tan nervioso que me pongo a caminar por ahí y a tomar agua. Pero eso, quiero dar gracias a Dios porque siento que nunca necesitamos estar seguros de nosotros mismos, sino que estar dependiendo del Señor, de lo que Él quiere decir. Así que quiero agradecer por la oportunidad y bueno, de continuar con el estudio que estamos llevando a cabo, que está en el libro de Hebreos. Ha sido un largo transitar durante bastantes semanas y el capítulo 11, que ya lleva varias secciones, por así decirlo. Tu hermano César estuvo la semana pasada, anterior estuvo tu hermano Josué, también estuvo compartiendo sobre este capítulo. Y hoy me toca abarcar 4 versículos. El hermano César la semana pasada llegó hasta el versículo 12 y hoy iba a estar compartiendo desde el versículo 13 al 16. ¿Dónde dejé mi apunte? ¿No habrá tomado mal la Biblia? Acá está. Ahora sí. Bien, el tema del capítulo 11 del libro de Hebreos, todos sabemos que habla sobre la fe. Algunos le llaman la vitrina de la fe, y tremenda vitrina de personas que realmente Dios consideró fieles y Él decidió estamparlo, ¿cierto?, para que nosotros pudiésemos tomar enseñanza de cada una de sus vidas. Y la verdad es que es un hermoso capítulo. Yo sé que durante el trayecto de nuestra vida cristiana hemos visto muchas veces este pasaje, o lo hemos leído, o hemos escuchado de distintas predicaciones, pero el estar nuevamente prestando atención a lo que dice el capítulo 11, debemos dar gracias a Dios por la tremenda exhortación que nos brinda a cada uno de nosotros. Habla sobre la fe, dice, es pues la fe. Siempre cuando hacía la pregunta, ¿qué es lo que es la fe? Y uno se iba a Hebreos 11.1. Pero a veces uno no lograba entender realmente qué significaba eso. Y más que una definición debe ser como una convicción, ¿no? Donde dice, es pues la fe la certeza, la seguridad ¿de qué? De lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Después sigue diciendo la convicción de lo que no se ve. Es como medio enredado, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a través de la Escritura y este mismo capítulo, el escritor se encarga a cada uno de nosotros de darnos esa luz que necesitamos para poder entender, ¿cierto?, este versículo que habla sobre esta definición de fe. Y se ha comenzado a hablar sobre Abel, ¿cierto?, sobre Enoc, sobre Noé, Abraham y Sara, que fue la semana pasada. Y vamos a continuar, y en este pasaje que voy a estar compartiendo con ustedes es como que se hace un paréntesis, porque no habla más de otro personaje, de otra persona, hasta el versículo 17 en adelante. Entonces, puedo tomarlo a modo personal de decirlo que es como un paréntesis, ¿ya? Y cuando hay un paréntesis es como que se explica, ¿cierto?, algo de lo que se venía diciendo. Es como que te da un poco más de información. Y bueno, el título de la predicación en esta mañana le he puesto una fe que no se conforma a este mundo. Una fe
que no se conforma a este mundo. Leamos el pasaje, por favor, allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13 al 16, dice lo siguiente. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14 dice, porque los que esto dicen, haciendo referencia, ¿cierto?, a los que se ha estado hablando, por lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, muchas gracias. En esta mañana le damos, Señor, por darnos este privilegio de estar acá en tu casa de oración. Llegar a este momento, Señor, de poder escuchar su palabra. Queremos, Señor, pedirte que tu palabra, Señor, sea clara en esta mañana, que el Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos a entender la palabra y también, Señor, hacer una obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo no sé, Señor, cómo llegó cada hermano, cada hermana, cada joven, niño, señorita a este lugar. Quizás con dificultades, con problemas, con alegrías. Sea cual sea la situación, Señor, pedimos que no sea la excepción para poder escuchar, Señor, la exhortación de tu palabra. Y que vayamos, Señor, a nuestros hogares distintos a como hemos llegado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una proposición. Siempre cuando estaba en el instituto me enseñaban a hacer los bosquejos y hablaba del título, del texto y de una proposición. Y mi proposición en la mañana, en este día, sobre este tema es que la fe en Dios, hermanos, es tan poderosa que podemos morir físicamente, pero nuestra fe sigue vigente todo el tiempo. Nos acompaña más allá de nuestra muerte. Lo repito, la fe en Dios es tan poderosa que podemos morir físicamente, pero nuestra fe sigue siendo vigente todo el tiempo. Nos acompaña más allá de nuestra muerte. Tengo acá en mis manos un libro de un profesor de instituto, Daniel Oubel, que habla sobre el libro de Hebreos. Y quiero comenzar esta aplicación con una ilustración que él menciona y dice lo siguiente. Cuenta la historia de un padre que le promete a su hijo, después de salir de viaje, ¿no? Él estaba preparando su viaje, estaba con su hijo, y dice que cuando él regrese le va a traer un regalo. Y bueno, vemos que eso provocó una gran como ansiedad en el hijo. Y cada día preguntaba a la mamá, ¿cuándo llega el papá? Y venía el día siguiente, ¿y cuándo llega el papá? ¿Y cuándo llega el papá? Quizás al repetir tantas veces esa pregunta uno puede pensar que el chico amaba mucho al padre. Pero él estaba esperando otra cosa, lo decía por su regalo, ¿no? Porque estaba esperando su regalo. Imaginémonos que el padre se olvida de traer el regalo. ¿Cuál sería la reacción de su hijo? Así, ¿ven? Así. Con la cabecita hacia abajo, triste. Eso provocaría, ¿cierto?, una frustración y también una falta de confianza, ¿no?, en el padre, porque le dijo que le iba a traer, pero no lo hizo. Fíjate cómo comienza el versículo 13, hablando sobre Abraham. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Qué dice? Sin haber recibido lo prometido. Uno esperaría, ¿cierto?, quizás una reacción así, porque a Abraham se le dijo que a él se le iba a dar, ¿cierto?, una tierra y una descendencia, ¿cierto?, iba a ser padre de multitudes, que a través de él las naciones iban a ser bendecidas, ¿cierto? Pero él murió. Y es lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido
lo prometido. Volvamos ahora a la ilustración y agreguemos un ingrediente más. No es que el padre no llegó con el regalo, sino que ahora vemos que el padre vuelve del viaje, no le trae el regalo, pero le dice, ¿sabes qué, hijo? Yo te compré un regalo, pero era tan grande que lo traen en una encomienda, así que tienes que esperarlo. Y obviamente eso también genera quizás un poco más ansiedad, pero hay una esperanza de que va a llegar, ¿cierto? O sea, en cualquier momento va a llegar. Hoy en día está muy de moda que te golpea la puerta y te traen un paquetito, tienes que firmar, ¿cierto? Y como que yo creo que cada vez que golpeaba la puerta, estaba esperando, ¿cierto?, al que traía la encomienda, pero no pasaba nada. Bueno, esta ilustración, hermanos, es para poder ayudarnos a entender un poquito, ¿no? Este versículo. Porque nosotros podemos decir que, claro, Dios no se olvida de las promesas. Él cumple sus promesas. Pero vemos que acá, en el versículo 13, dice que conforme a la fe que ellos tenían en Dios, dice que ellos murieron, todos se murieron, sin recibir lo prometido. Entonces es como que te juega un poquito, ¿no? El pensamiento, bueno, pero es que Dios me prometió, hice tantas cosas, me pidió a mi hijo Isaac y no vi nada, no alcancé a ver nada, ni mi descendencia, porque conocí a Isaac y a Jacob y hasta ahí llegué. Y él me había dicho que yo iba a ser padre de multitudes, que en mí todas las personas iban a ser, ¿cierto?, las naciones iban a ser bendecidas. Pero bueno, hermanos, vamos a ver ahí un poquito más con respecto a lo que dice ahí el versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dice, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, ya sabemos que las promesas que Dios le había dado a Abraham, de quien específicamente estamos hablando acá, eran, ¿cierto?, que le iba a dar una tierra, ¿cierto?, y una descendencia. Y el versículo 13, la segunda parte, dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron. Y ahí menciona 4 lecciones que podemos tener nosotros, o 4 enseñanzas que son a través de 4 verbos que están ahí. El primero de ellos dice, mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos. A la distancia, sabiendo que la promesa no estaba ni cerca de su cumplimiento. Porque recuerden que el hecho de que Abraham iba a ser padre de multitudes de personas, obviamente iba a llevar mucho tiempo. Y él lo sabía. Pero él le creyó a Dios que iba a ser padre de multitudes. Que a través de él las naciones iban a ser bendecidas. Aquella nación que te bendijere, yo la bendeciré. Aquel que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces, la fe de Abraham fue mucho más allá de lo que es ver, de lo que es haber experimentado la promesa de Dios. Él estaba mirando hacia adelante. Y la fe que él depositó en el Señor le llevó, ¿cierto?, a enfrentar esa situación, a enfrentar la muerte. Por eso digo, hermanos, que la fe de Dios es más poderosa, que ni la muerte, cuando llega a la vida de las personas, va a detenerla, porque la fe continúa. Nuestro estadía acá en la tierra es limitada, pero si yo muero en Cristo, yo estoy vivo. Estoy en otra situación, pero estoy vivo. El hecho de que yo haya muerto no se terminó mi vida acá. Continúa. Y el Señor está esperando y está escribiendo, o sea, la historia ya se escribió, pero yo voy avanzando y va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar disfrutando, ¿cierto?, de ese lugar celestial. Esa es una bendición muy grande. Y esa era una convicción, tal como dice allí, es la certeza que tenía
Abraham y estos héroes de la fe que están mencionados aquí, es la certeza, la seguridad que ellos tenían de aquello que esperaban, pero que no lo estaban viendo, pero sabían que iba a suceder, porque confiaban en aquel que lo había prometido. Entonces, hermanos, tal como decía la canción, fe y no por ver. Fe y no por ver. La vida del cristiano tiene que estar marcada por la fe en Dios. Y no necesariamente necesitamos ver para poder, ¿cierto?, confirmar aquellas cosas. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. Y a veces es difícil. Es difícil en nuestra vida, es difícil porque nosotros queremos pruebas, queremos tener las cosas, estar seguros. Pero fíjate acá, Abraham nos enseña esto, de que él murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo. Y allí estamos viendo la primera, ¿no? Dice, la distancia, sabiendo que la promesa no estaba ni cerca de su cumplimiento. Sin embargo, seguían mirando ¿qué? La promesa, la palabra que Dios les había dicho. Ellos no se desviaban, era el propósito de sus vidas. Segundo, dice allí en el versículo 13, no solamente mirándolo de lejos, sino dice creyéndolo. Cuando habla de, utiliza este verbo, es de la palabra griega peitos, que implica mucho más que creer o confiar, mucho más que creer o confiar. Ellos estaban persuadidos, estaban convencidos, estaban seguros, y esa acción de ellos, de parte de ellos, les llevaba a la obediencia. La verdadera fe en un hijo de Dios les lleva a la obediencia. Recordemos allí cuando Dios llama a Abraham en Ur de los Caldeos y le dice, ven, sale de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él fue y salió, obedeció, sin saber a dónde iba, porque sabía quién le estaba hablando. Entonces, ellos murieron, ellos lo miraron de lejos, sabiendo que un día iban a estar en un lugar especial. Segundo, ellos creían y en base a eso ellos actuaron todo el tiempo que el Señor les tuvo con vida. Tercero, dice allí, versículo, saludándolo. Saludándolo, esa palabra que se usa para saludar y despedirse, es como es doble, ¿no? ¿Viste cuando tú, por ejemplo, vas en el auto y ves a un hermano y lo hace así, ¿no? Estás saludando, pero te vas yendo y a la vez te vas despidiendo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Es como que ellos estaban saludando a aquello que iban a ver, pero como un poco de nostalgia porque aún no lo podían, ¿cierto?, disfrutar. Entonces, a eso hace referencia a esto acá. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, y algo importante dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es importante, hermanos, porque la palabra extranjero se traduce de la palabra xenox, de donde viene la palabra xenofobia. Y la palabra peregrinos, ¿cierto?, hace referencia a una persona que no tiene una residencia como permanente, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención esta frase que dice que confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso me llama mucho la atención y me habla de una actitud que usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos entender y practicar en nuestra vida. Convencernos de que nuestra morada no está aquí, sino que nuestra morada va a ser en los cielos. Nosotros estamos de paso en este lugar. Déjame leer ahí en Hebreos 11, del 8 al 10, porque el apóstol, o sea, no el apóstol, sino, perdón, Abraham, él confesaba que era extranjero y peregrino sobre la tierra. A pesar de que Dios lo había llamado de ahí de Ur, donde él tenía todas las comodidades, tenía muchas cosas, pero no era su lugar y Dios lo llamó a la tierra que él le había prometido. Y dice ahí que la escritura que Abraham tenía
otra perspectiva de lo que era el lugar para él. Que no es que estaba rechazando la tierra prometida que le había hablado el Señor, sino que él dice ahí en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, a Canaán, ¿cierto? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. Fíjate, si Dios le prometió una tierra, y él llegó a su tierra, y él decía que vivía como extranjero. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa con sus hijos. Y el versículo 10 dice, y nos muestra la convicción que Abraham tenía con respecto a ese llamado que Dios le había hecho. No había un rechazo de él hacia la tierra prometida, física, Canaán, sino que él dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él está hablando de la ciudad celestial. Él tenía su mirada en la ciudad celestial. En aquella ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba enfocado ahí en Canaán. Después voy a leer un versículo donde habla sobre el lugar donde cuando estaba con Lot, que tenía que mirar al norte, al sur, al este, al oeste, y todo eso te voy a dar. Él no estaba enfocado en eso. Y es más, él vivía como extranjero y peregrino, como alguien que no tiene una residencia permanente, andaba en tiendas. Y Dios lo llamaba y él se movía, acercándose. Pero eso es algo importante, hermanos, que nosotros podamos sacar una lección de ahí, porque muchas veces nosotros nos aferramos, ¿cierto? Y no es malo tener un hogar acá, ¿cierto? Porque Dios nos tiene acá, tener un hogar lindo, un hogar cómodo. A veces hay situaciones complejas en la vida de las personas, de los países, de las naciones, donde hay problemas, dificultades, y ellos tienen que salir, como muchos hermanos que están acá y han encontrado, entre comillas, su segundo hogar, pero saben que están de una u otra manera como de paso acá, porque su verdadero lugar no es acá, es allá. Y esa actitud debemos tener nosotros. Saber que nosotros estamos de paso acá en este lugar, como hijos de Dios, y nuestro lugar está allá arriba. Eso nos hace vivir una vida de fe, una vida con un propósito específico que está en la palabra de Dios. Vivir por fe. Hermanos, es muy importante, a veces, como digo, nos afanamos por tener una casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas y no nos vamos a llevar ninguna casa para allá. No es malo. Yo sé personas y yo también tengo, gracias a Dios, unas cosas, pero a veces uno hace y planifica para poder tener un poco de seguridad para el futuro, cuando ya no trabaje y cosas así. Pero hermanos, me ha dado fuerte esto de poder saber de que nuestra mirada no debe estar enfocada aquí, en lograr y tener cosas acá y llenarnos de cosas y llenarnos de compromisos y llenarnos de dividendos que nos van a quitar la paz. A veces la situación va a cambiar, no voy a poder pagar, me voy a... Es importante tomar este versículo como algo esencial para nuestra vida. Lo leo. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice:
Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, estos versículos o estas palabras nos están ayudando a que nosotros podamos convencernos de que no somos de este mundo, estamos de paso acá con un propósito de poder compartir el Evangelio, pero nuestra mirada debe estar enfocada allá arriba. Somos ciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Tener esa actitud de, Señor, ven pronto, para estar pronto contigo. Este no es mi lugar. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Necesitamos tener nuestra mirada puesta allá, arriba. Y a veces lo olvidamos, ¿no? Déjame ver el versículo 14. Vamos al versículo 14, por favor. Avanzamos un poquito. Hablando sobre este grupo de personas, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Claramente dan a entender que buscan una patria, pero ¿cómo si estaban en el lugar que Dios les prometió? Ellos tenían su mirada, ¿cierto?, en otra. Tal como decía ahí el versículo de 10, esa que esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, el versículo 14 hace mención a que la esperanza del peregrino se pone manifiesto en que esperaban sus promesas, sus ojos estaban puestos, ¿cierto?, en otro lugar. El versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella ciudad de donde salieron, ciertamente, dice, tenían tiempo para volver. O sea, no había ningún problema. Si ellos estaban pensando y haciendo referencia al lugar de donde Dios los llamó, tenían tiempo para volver. Pero no era eso. El lugar era otro. Dice allí, la patria que inhalaban no era la que habían tenido y dejado. Su deseo era volver al lugar donde habían salido. En el caso de Ur de los Caldeos, hubiesen tenido tiempo para poder regresar. Vamos a leer allí, por favor, en Génesis capítulo 24. Génesis 24, aquí hay algo especial, donde Abraham era de edad avanzada. Comienza allí el versículo 1 y decía que era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y aquí él está buscando, ¿cierto?, esposa para su hijo Isaac y manda a alguien. Y allí en el versículo, continúo leyendo mejor, dice el versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y lo que respondió Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, ten cuidado, yo no quiero que mi hijo vuelva allá. Él tiene que tener su mirada puesta en la ciudad celestial. No tiene que volver atrás. Y ahí recordamos también, ¿cierto?, la lucha que tuvo Moisés, donde cuando salieron de Egipto, estaban en el desierto y querían volver nuevamente a Egipto. Y sabemos nosotros qué significa
la palabra Egipto, ¿no? Cuando alguien está lejos del Señor, le dice, bueno, me fui a dar una vuelta por Egipto. Es como que retrocedí. Pero Abraham tenía, ¿cierto?, esa fe tan grande y especial en Dios, en el sentido de que quería también que su familia, sus hijos, le imitasen. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La patria que anhelaban esos hombres de fe no era terrenal, como lo hemos visto, sino que era celestial. La patria donde moró Abraham era transitoria. Y hay un viejo dicho que quiero mencionar con respecto a esto, que dicen que el mundo es como un puente. La persona sabia, el sabio dice, pasará por él, pero no construirá su murada sobre él. ¿Se entiende? El mundo es un puente, el sabio pasará, pero no construirá su morada sobre él. Tal como lo mencioné ahí en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, es la esperanza para el creyente de hoy. Quiero resaltar algo que menciona ahí el versículo 16, ya finalizando, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, y eso aparte es la que quiero hacer énfasis, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Éxodo capítulo 3, por favor, vamos allá. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice Moisés hablando, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí en la zarza, ¿no? El Señor le respondía, y leo nuevamente el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué menciono este versículo? Porque el versículo 16 dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Abraham, Isaac, Jacob, hombres de fe, personas que partieron de este mundo sin haber recibido lo prometido. Pero ellos siempre en su andar, no siendo personas perfectas, porque tuvieron sus momentos difíciles, pero ellos manifestaron su fe incondicional, esa certeza de que cuando Dios los llamó y le dijo esto es así, fue así y ellos nunca más se movieron de ahí. Por algo le llaman a Abraham el padre de la fe. Y cuando hablas, hermano, esto que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, me humilla en cierta manera. Porque no sé si se podría decir o colocar mi nombre ahí. Y Dios se dignó de colocar el nombre de 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob. Y la Escritura dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y les ha premiado, donde dice que les ha preparado una ciudad. Dios permite que le reconozcan como el Dios de los creyentes de la antigüedad.
a través de Abraham, Isaac y Jacob. Primera Samuel, estaba buscando esa cita, me la sabía así, pero la busqué. Primera Samuel capítulo 2, versículo 30, dice, 1 Samuel 2:30. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando uno en la vida que el Señor nos da, nos dedicamos a honrar al Señor con nuestra vida, manifestando una fe inquebrantable en Él, practicándola a través de la obediencia, estamos honrando a Dios. Y la Escritura dice que el que a mí me honra, yo le voy a honrar. Y es algo que nos tenemos que ir preguntando, hermanos. ¿Somos dignos de que Dios coloque nuestro nombre? Hoy en día podemos decir, sí, Dios es reconocido a través de mi fe. Necesitamos honrar a Dios, no para que nos honre, sino que va a venir como consecuencia. Él no se va a avergonzar de nosotros porque nosotros le estamos dando a conocer a Él. Terminando, quiero animar, hermanos, a ustedes y a mí. Quizás no ha sido tan fluida, pero la idea, tantas cosas que hay en mi cabeza con respecto a esto. Quiero animarles para que cada uno de nosotros podamos estar cambiando nuestra mirada si es necesario hacerlo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un hermano que, mientras estuve allá en Argentina, un día jueves, estaba compartiendo y él hablaba de que teníamos que apuntar hacia allá. Él decía, hacia allá, hacia allá. En el término, hay un término que se utiliza en la aeronáutica. La hermana Tami a lo mejor me puede decir, no es así o sí es así. Son una sigla de las letras la P, la N y la R. ¿Sabe qué significa? O me puede explicar, dice punto de no retorno. ¿Qué significa eso? Cuando estás en el avión en ese punto, no puedes volver porque te considera como más gasto de combustible. En caso de alguna emergencia o algo, tienes que seguir con el vuelo, digamos. Ok. Es como que si se devuelve, no alcanzará a llegar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en este camino, hermanos. No mirar para atrás. Ir para allá, como dice. Vamos para allá. Que nuestra mirada esté puesta en la ciudad celestial. Si está puesta en la ciudad celestial, quizás mi nombre no va a estar escrito acá. Pero cuando lleguemos allá, el Señor va a decir, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos pueda seguir trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que este alimento, Señor, que hemos recibido sea de mucha bendición para nuestra vida, que nos podamos nutrir, Señor, espiritualmente, crecer, en la medida, Señor, que vamos tomando buenas decisiones. Gracias, Padre, por la fe que hemos depositado en ti. Aumentanos la fe, Señor. Necesitamos, Señor, enfocarnos mejor, vivir una vida, Señor, que te pueda agradar y sobre todo, Señor, esperando tu venida y anhelando, Señor, nuestro hogar.
Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Eso significa que se pasó 5 minutos, mi hermano, el tiempo, no? ¿Sí? Está el reloj acusete ahí atrás. Gracias, hermano Enrique. Así. No, el pastor, no vamos a decir cuánto se pasa, pero es el único que tiene permitido. Está estudiado eso, que